tela. Para dar soporte o reforzar algunas piezas y que luzcan mejor, es necesario que ocupes la entretela. Puedes utilizar una que sea termofusionable, es decir, que se adhiere mediante calor, o una que debas coser. En este ejemplo, aprenderás a pegar la entretela en la pretina de la falda. Para hacerlo necesitas la pieza cortada, entretela termofusionable, alfileres, tijeras, carbón para costura o papel para trazar, trapo para planchar y plancha. Para cortar y marcar la entretela, acomoda la entretela de la misma manera que la pieza cortada. Si está doble, acomódala también así, con el lado que tiene el pegamento hacia adentro. Coloca la pieza de la pretina sobre la entretela, sujétala con alfileres y corta siguiendo los bordes de la tela para que queden de la misma forma. Ponla sobre el carbón de costura y con el rodo marca el molde para que pase a la entretela. Quita los alfileres para retirar la tela y puedas marcar el molde del otro lado de la entretela. Para pegar la entretela, estira la pieza con el revés de la tela hacia arriba y acomoda la entretela encima con el pegamento hacia el lado de la tela. Coloca el trapo para planchar sobre la entretela, para evitar que se pegue a la plancha o se derrita y dañe el material. Con la plancha sin vapor, haz presión por algunos segundos por toda la pieza, para que el calor derrita el pegamento. Es muy importante que no deslices la plancha, así evitarás que la entretela se mueva. Revisa que haya quedado bien adherida a la tela. En caso contrario, vuelve a pasar la plancha. Haz esto con cada pieza que deba llevar entretela. ¿Cómo hilvanar las piezas? Ya que tienes todas las piezas cortadas y marcadas, retira los alfileres y estira las piezas para que puedas comenzar a hilvanar, es decir, a unir provisionalmente antes de coser definitivamente con la máquina de coser. Para que no confundas las piezas, con el gis o tiza puedes escribir el nombre de cada una de las piezas en el revés de la tela. Para hilvanar, ten a la mano aguja, alfileres e hilo sencillo de un color diferente a la tela. Coloca la pieza delantera con el derecho de la tela hacia arriba y la trasera con el derecho de la tela hacia abajo. Si la prenda tiene pinzas, comienza por esta parte. Coloca alfileres a lo largo de las marcas de la pinza e hilvana con una puntada pequeña para sostenerla bien. Después, haz coincidir las esquinas de ambas piezas para que queden bien alineadas y coloca alfileres desde el margen de costura del lado superior derecho hacia el inferior o hacia el exterior, según la prenda que sea. Coloca algunos alfileres más a lo largo del margen de costura del lado derecho para que no se muevan las piezas. Hilvana desde la parte superior hasta el final. Recuerda que la puntada inicial y final debe llevar un remate para que la prenda no se desarme. Enseguida, haz lo mismo con el lado izquierdo de la prenda. Si la prenda lleva cierre, debes hilvanar desde la marca de cierre hacia abajo. Si la prenda lleva pretina, coloca las piezas de la misma manera que lo hiciste con el resto de la prenda. Revisa hacia dónde va el derecho y hacia dónde el revés, que es la parte donde quedó adherida la entretela. Junta las esquinas, coloca alfileres e hilvana. Para unir la pretina al resto de la prenda, toma la orilla superior de la prenda con la orilla inferior de la pretina y haz coincidir los centros y los costados. Si la prenda lleva cierre, asegúrate que el cruce de la pretina coincida con la abertura de la prenda. Sujeta con alfileres por todo el contorno sobre las marcas e hilvana. Una vez que terminaste de hilvanar la prenda, puedes citar al cliente para la primera prueba. Pruebas y ajustes.
La prueba debes realizarla para asegurar que la prenda esté bien hecha y cumple con las especificaciones acordadas con el cliente. En caso contrario, ese día pueden delimitar los cambios. Si se trata de una prenda inferior, es importante que le indiques a tu cliente que el día de la cita lleve el calzado que usará, para verificar cómo se ve la prenda con los zapatos puestos. Debes tener a la mano espejo, alfileres, tiza o gis, cinta métrica, orden de trabajo y pluma. ¿Qué debes revisar? Pídele al cliente que se ponga la prenda y se ubique frente al espejo para que observe cómo le queda. Según la prenda que sea, revisa talle, largo, holgura del busto, que las costuras de los hombros estén exactamente en el borde superior de cada hombro, que no se formen pliegues debajo de las sisas, el cuello o escote no queden apretados, cintura, caída entre la cintura, cadera y largo, y que las costuras laterales se ajusten al contorno del cuerpo. Además, pídele a la persona que se siente, estire, levante y suba los brazos, para que compruebe que se siente cómoda con la prenda. En caso de tener que hacer alguna variación, aún con la prenda puesta, marca los cambios con alfileres o con tiza. Para hacer los ajustes, donde haya señalado un ajuste con alfileres, antes de retirarlos, mide todo el contorno con la cinta métrica y marca con la tiza. De ser necesario, en algunos cambios hilvana nuevamente. Anota las modificaciones en la orden de trabajo y transfiérelas también al patrón antes de ajustar y coser nuevamente, para que conserves las referencias de los cambios hechos. Analiza el tiempo que tardarás en hacer los ajustes y programa otra cita con el cliente para la segunda prueba antes de la confección final. Confección final de la falda. Esta es la última etapa del proceso de confección. Cuando realices estos pasos, podrás ver cómo luce la falda. Para terminar la falda necesitas la prenda hilvanada, cierre invisible del color de la tela, aguja e hilo para hilvanar y coser, alfileres, carbón para costura, rodo, tijeras para cortar la tela y máquina de coser e hilo del mismo color de la tela. Estas costuras son las definitivas que harás con máquina de coser, por lo que el hilo debe ser del mismo color de la tela. Con la prenda al revés, cose los costados por donde hilvanaste con puntada recta, excepto donde irá el cierre. Corta las orillas para que queden parejas y cose con puntada de zigzag o sobrehilado. Las pinzas de la falda, cóselas de la parte superior hacia abajo para que estén bien delineadas. Cose la pretina a la otra parte de la falda. Revisa que los márgenes de costura, tanto de la falda como de la pretina, coincidan y queden abiertos. El cierre debe ser lo más cercano al color de la tela. Pon la prenda por el revés y coloca la abertura del cierre viendo hacia ti. Coloca el cierre sobre la prenda en la posición como quedará ya cosido y que esté por debajo de la línea de cintura, aproximadamente medio centímetro. Abre el cierre, gira el lado izquierdo hacia el lado correspondiente de la falda. Sujétalo con alfileres por la marca de costura e hilvana. Y haz lo mismo del otro lado. Revisa que la unión de la cintura coincida en ambos lados. Para coser el cierre, comienza a coser por el lado izquierdo. Haz un remate al inicio y cose hasta el tope inferior del cierre. Haz lo mismo con el lado derecho. Para terminar de coser la parte de abajo, coloca la prenda con las costuras juntas y jala hacia afuera la parte inferior del cierre que quedó sin coser, para que no se atore. Comienza la costura con un remate, cose lo más cerca del borde de la costura del cierre y vete acercando a la costura del costado de la prenda. Recuerda terminar con un remate. Para la parte interna de la pretina, corta otra pieza delantera y trasera de la pretina. Recuerda que son dobles. Y con el carbón de costura y el rodo, marca cada molde en ambos lados de la tela. Con la falda por el revés,
Coloca la pieza delantera de la pretina con el derecho hacia arriba y haz lo mismo con la pieza de la espalda. Sujeta con alfileres las piezas de la pretina por el costado por donde no pasa el cierre. Hilvana y cose en la máquina. Ya que están unidas, coloca esta pieza sobre la falda en la posición que quedará y gira hacia adentro para que quede el derecho de esta parte de la pretina con el derecho de la falda. Sujeta con alfileres, hilvana y cose con la máquina por todo el contorno del borde superior. En el costado donde va el cierre, sostén con alfileres. El cierre debe quedar por en medio y cose. Recorta los márgenes de costura dejando medio centímetro desde la costura. Gira la pretina y coloca alfileres por todo el borde inferior. Cose lo más cerca de la costura donde uniste la pretina y la falda. Corta la orilla del dobladillo y cose con puntada de zigzag o sobrehilado. Coloca alfileres de forma vertical por todo el contorno, dejando 1 centímetro suelto en la orilla. Dobla hacia afuera el centímetro de tela que dejaste, y en esa zona cose a mano todo el contorno con la puntada de dobladillo. Recuerda rematar al inicio y final de la costura, y verifica que todas las costuras estén firmes y tengan un buen acabado.